El estudio de la extradición como una figura jurídica que es de suma importancia y tiene una regulación importante en criterios internacionales sustentados por la mayoría de los países alrededor del mundo, para su configuración requiere de la existencia y de la actualización de algunos supuestos a saber, entre los que se contemplan la comisión del hecho delictivo en un país, la huida por parte del autor del delito a una diversa nación con su ánimo de refugiarse, la necesidad del país lesionado o atentado en contra de su sistema jurídico de sancionar a esa persona que cometió el hecho delictivo y que fue a refugiarse a un país. El uso de esta figura de la extradición ha existido desde tiempos remotos, desde la antigua Grecia, Roma y en la Edad Media, y como toda figura ha tenido evolución. Sin embargo, como institución jurídica, su uso viene a tener importancia desde el nacimiento del Estado moderno, de lo que nosotros conocemos como el Estado moderno. Siguiendo este orden de ideas, si la extradición ha ido evolucionando, conviene precisar que el fenómeno de la globalización ha sido de vital importancia para el desarrollo de esta institución. La regulación internacional y los tratados internacionales que derivan del fenómeno de globalización han contribuido a dar presencia y han dado sustento al principio conocido como aut dedere aut judicare, que significa o extraditar o juzgar, principio que reina en la extradición. Asimismo, el desarrollo de los medios de transporte, la intercomunicación, han hecho que dos cuestiones. Principalmente han facilitado la huida de las personas que cometen los hechos delictivos a naciones diversas y por otro lado han beneficiado la suscripción de tratados internacionales o de búsqueda de soluciones para regular esta cuestión. La regulación de estos delitos presupone la aplicación del derecho internacional penal y la entrega del inculpado implica el uso del derecho procesal penal. Sin embargo, existen algunas cuestiones a tratar y a regular y es evidente que la regulación de esta figura es interna en la legislación interna de cada país, tanto externa en la suscripción de instrumentos internacionales para esta cuestión. Es por ello que dentro de las fuentes internas de regulación se encuentran las constituciones de los estados, la ley respectiva de extradición, en la que se incluyen cuestiones procedimentales, normas de proceso que dan pauta a cuál es o qué es lo que se debe de seguir para conseguir el fin de extraditar a la persona, así como los códigos penales que tipifican las conductas antijurídicas. Por su parte, dentro de la regulación y las fuentes externas que podemos encontrar, se encuentran los tratados internacionales, que son suscritos y ratificados por los países adherentes. Constan de obligaciones bilaterales y multilaterales, dependiendo la suscripción del tratado. La figura de la extradición ha sido regulada desde hace varios años en el derecho interno mexicano, mucho antes de que éste fuera parte o suscribiera cualquier tratado internacional con otro país. Es tanto así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determina como el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que se encuentra en su territorio a otro Estado, por tener ahí el carácter de inculpado, procesado o convicto, por el cumplimiento de un delito a fin de que se les sea impuesta la pena correspondiente. En nuestro país se establece la Constitución mexicana como la norma suprema y tendrá el supremo nivel en la jerarquía de normas, pero también se contempla los tratados internacionales, de los que México sea parte al mismo nivel que esta, siempre que estos sean congruentes y no sean contrarios a lo que se establece en el derecho interno mexicano, y siempre que regulen una figura que ya existe en nuestro derecho interno. Es por ello que es importante conocer la historia de la figura de la extradición en nuestro derecho interno antes de entrar al ámbito internacional. Comenzando por la Constitución de 1857, que contempla una extradición interna entre entidades federativas para poderle entregar a una persona para ser juzgada en un territorio diferente. Este es un importante antecedente que nos permite ver cómo el Estado mexicano ya contempla la posibilidad de entregar a una persona para una mejor administración de la justicia. Avanzando hasta 1897, cuando se promulgó en nuestro país la ley de extradición, en la cual se determina que dicha figura procederá con la entrega de delincuentes que estén involucrados en la comisión de delitos internacionales comunes y el Estado solicitante se comprometiera a no juzgarlo por un delito diferente o que fuese competencia de otra índole. Asimismo, contempla un apartado especial para los esclavos y los mexicanos, los cuales no serán entregados salvo casos excepcionales. En la actualidad, nuestra Constitución vigente de 1917 recupera el texto establecido en la Carta Fundamental de 1857, en la cual se establece la extradición interna, incluyendo el artículo que habla sobre la extradición de personas con la calidad de esclavos y la extradición entre entidades federativas, que se contemplan en los artículos 15 y 119 respectivamente. Pero fue hasta 1975 que se publicó la Ley de Extradición Internacional,
y quedó completamente derogada la legislación del 57. Esta nueva legislación, que se promulgó en el 75, ha sido sometida a muchos cambios y reformas que han ido adaptando el derecho hasta nuestros tiempos en el nuevo mundo globalizado e internacional en el que vivimos. Esta figura se encuentra contemplada en el título número 18, que lleva por nombre Crímenes y Procedimiento Criminal, en el cual, en su segunda parte denominada Procedimiento Criminal, en su capítulo 209 titulado Extradición, se desprenden diversas secciones que serán detalladas a continuación. La sección 3181, denominada Alcances y Limitaciones del capítulo, establece que la entrega de personas de un país extranjero cuando se haya cometido un crimen dentro de ese territorio solo procederá en caso de existir un tratado en el cual se contemple dicha figura. En caso de no existir, procederá por cortesía, ya que en este se encuentran inmersos el supuesto de ciudadanos nacionales o residentes permanentes que hayan cometido crímenes de violencia. En la subsección 3182, denominada Fugitivos de un estado o territorio hacia otro estado, distrito o territorio, quiere decir que cuando una autoridad presente una acusación formal o una declaración jurada ante un magistrado en la que se desprenda la comisión de un delito, crimen o traición, la autoridad donde se encuentra la persona prófuga deberá proceder a arrestarlo y asegurarlo, informando inmediatamente a la autoridad que solicitó esa ayuda. Si el agente o autoridad encargada de recibir al fugitivo no se presenta dentro de los 30 días posteriores a la notificación, la persona que se encuentra arrestada podrá ser liberada. En su sección 3183, denominada Fugitivos de un estado, territorio o en posesión de jurisdicción territorial de los Estados Unidos hacia otro país, se contempla un supuesto similar anterior, el que incluyen, la única diferencia es que se incluyen países en donde todos los Estados Unidos de América cuenta con jurisdicción extraterritorial. La sección 3184, denominada Fugitivos de un país extranjero hacia Estados Unidos, se dice que se actuará únicamente cuando se exista un tratado o convenio de extradición con el gobierno extranjero o al actualizarse el segundo supuesto de la referida sección 3181, que es por cortesía. En esa tesitura, cualquier juez o magistrado podrá acusar a la persona de la comisión de cualquier crimen previsto en el tratado o convención de mérito, emitiendo una orden de aprehensión para que sea presentado ante dicha autoridad y se valoren las evidencias que sustenten la acusación. En su caso, la persona permanecerá en la cárcel hasta en tanto sea resuelta la petición de extradición por parte de la autoridad extranjera. Por último, la sección 3185, denominada Fugitivos de un país que se encuentre bajo el control de los Estados Unidos hacia los Estados Unidos, indica que en el caso de que los países o territorios extranjeros se encuentren ocupados o bajo el control de los Estados Unidos, en la que la persona haya violado las leyes y huya a los Estados Unidos, podrá ser susceptible de arresto en dicho país, previa solicitud escrita que se reciba por parte de la autoridad que está solicitando el favor de los Estados Unidos. En la relación directa que se demuestre explícita en algún documento oficial en el cual ambas naciones hayan declarado de manera directa el firmar respecto a dicha figura jurídica como tal la extradición, nos podemos remontar como lo sugiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Convención sobre Extradición, celebrada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, el cual, al ser un convenio multilateral celebrado por países pertenecientes al continente americano, entre los cuales se encuentra Estados Unidos y México como naciones signatarias de dicho convenio, habla de las medidas y acciones que se pueden tomar respecto a la extradición de una persona nacional al territorio al cual se solicita, pudiendo el Estado solicitado negarse a otorgar la extradición, pero cumpliendo con las reglas que para tal efecto se comprometió a asignar respecto a este documento, entre otras disposiciones. Es así como se desprende un tratado internacional bilateral entre ambas naciones, el cual se abordará en líneas posteriores, el cual es el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, el cual, en base al análisis previamente realizado y sintetizado en su cuadro conceptual por el Centro de Documentación, Información y Análisis, nos hace una mención a los supuestos en los cuales procede la extradición, así como los delitos para que se dé tal procedencia, las excepciones, procedimientos, detención provisional, entrega diferida, entre otros temas. Por lo cual podemos observar que la participación de ambas naciones en materia de extradición se ha formalizado para que exista una cooperación plena entre las dos partes, para que haya una normatividad adecuada para abordar el tema, así como los mecanismos para que se dé adecuadamente y operen las reglas y procedimientos que dan certeza jurídica, así como una alianza política para que no haya lagunas o evasiones en la relación internacional que se deben brindar los estados para poder administrar la justicia en cuanto a los delitos que consideren cometidos en su territorio como las personas que lo infringen.
Este instrumento fue celebrado en 1978 con el objetivo de combatir a la delincuencia. En este tratado se establecen básicamente las directrices y las bases sobre los que se va a regir este procedimiento de extradición, su ámbito de aplicación, las formalidades que debe de reunir la solicitud. Y bueno, entre las principales obligaciones que se derivan de este tratado, la primera es que las partes se encuentran obligadas a extraditar a las personas que se les haya iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito en el territorio de la parte que requiere. Si el delito que se cometió fue fuera del territorio de la parte que está requiriendo, se concederá la extradición cuando las leyes de este país dispongan un castigo para este delito o cuando la persona reclamada es nacional de la parte requirente. Para que proceda la extradición es necesario que el delito por el cual se solicita sea intencional, es decir, un delito doloso, y que su pena máxima sea mínima a la de 1 año. Los delitos en los que procede son 31, entre los que destacan el homicidio, las lesiones graves, el abandono de menores, secuestro, violación, robo, fraude, abuso de confianza, el peculado, la extorsión, delincuencia en materia de drogas, piraterías, armas, entre otros. No se concederá la extradición en diversos supuestos, pero los que más nos llaman la atención son los siguientes. Cuando la acción penal o la pena por la cual se pide la extradición haya prescrito conforme a las leyes de la parte requirente o de la parte requerida. Otro de los supuestos es cuando en el estado que requiere la extradición, el delito por el cual se está tratando de realizar el procedimiento, sea posible la imposición de la pena de muerte. En este caso, el país al que se le está requiriendo puede negarse a ceder la extradición. El procedimiento de extradición en el Estado mexicano inicia con una solicitud que realiza un país denominado requirente. Esta solicitud se presenta ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual estudiará los requisitos y de considerarla válida, la turnará al Procurador General de la República, el cual a su vez turnará la solicitud a un juez de distrito para que, si él lo considera pertinente, ordenará la detención del imputado. Posteriormente, el imputado contará con un plazo para oponer sus excepciones hacia esta solicitud de extradición. Después, se contará con un plazo de 20 días en el cual el imputado ofrecerá sus pruebas. Posteriormente, desahogadas todas las pruebas, el juez de distrito emitirá su opinión de si esta persona debe o no debe de ser extraditada. Esta opinión se remitirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual tiene la última palabra y, de considerarlo pertinente, extraditará a la persona denominada requerida. Proceso de recepción del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América en Estados Unidos. El particular caso de Estados Unidos de América implica la existencia de 50 jurisdicciones estatales diferentes en la regulación del derecho penal. Sin embargo, existen delitos federales que se persiguen y son procesados de la misma manera en la Unión Americana ante las Cortes Federales. En la sección 3184 del título 18 del Código de Estados Unidos habla sobre la extradición de los fugitivos de un país extranjero a los Estados Unidos. Como un requisito elemental, se condiciona la existencia de un tratado entre Estados Unidos y otro país, estableciendo que cualquier juez de los Estados Unidos puede acusar a cualquier persona que se encuentre dentro de su jurisdicción de haber cometido cualquier crimen previsto por el tratado internacional en cuestión dentro de la jurisdicción del gobierno extranjero. Esto, en términos sencillos, implica que un juez estadounidense puede solicitar el trámite de extradición para llevar a una persona determinada que se encuentra en Estados Unidos ante la justicia de un país extranjero. Lo anterior es lo dispuesto por el derecho de Estados Unidos, que remite a la existencia de tratados internacionales con otros países para realizar la extradición a países extranjeros en la sección 3184. En el caso de México, se cuenta con el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Si analizamos el contenido del tratado y la regulación interna de Estados Unidos, podemos observar que el mismo derecho norteamericano remite a la existencia de un tratado para poder extraditar a una persona, convirtiendo el propio tratado en parte esencial del proceso, ya que con base a él se realizará el procedimiento de extradición, siendo omisa la regulación interna sobre el resto del procedimiento. Es por esto que podemos concluir que en Estados Unidos se recibe el tratado de una manera muy directa, estableciendo varias reglas para la extradición.